En este segmento de la clase vamos a trabajar sobre Solón, que es recordado como un político que entre sus actividades aprovechó la poesía elegíaca para comunicarse con sus conciudadanos. Para presentarlo, vamos a Lecturas 2 sub 8, Lo inevitable, página 31. Leemos la cita 1, que es un artículo de Sudas o Suidas, un lexicógrafo medieval que se ocupó de recopilar información significativa acerca de la historia de la literatura griega. Solón. Un punto en alto indica 2 puntos. Solón es el término a definir, que está tomado de esta enciclopedia. Exequestidu, Athenaios, filósofos, nomocetes, kai demagogos. Una enumeración de todas las características atribuidas a Solón. Exequestidu es un genitivo de exequestides, significa hijo de Exequestides. Es habitual en la lengua griega que se utilice en este sentido el genitivo del nombre para expresar hijo de. Athenaios, ateniense, filósofos, bueno, no hace falta traducirlo porque usamos en castellano la misma palabra, como ya saben. Nomocetes, nomocetu significa legislador, kai demagogos y líder del pueblo. Una palabra que con el uso se fue resemantizando con una connotación negativa, demagogo. Pero en este contexto no tiene esa connotación negativa, significa aquel que lidera el pueblo, aquel que es elegido y no se aprovecha en su beneficio del pueblo. Solón vivió la transición entre el siglo VII y el siglo VI, se lo ubica entre el 640 o 635 a.C. hasta el 560, perteneció a una familia que se creía descendiente de un mítico rey de Atenas llamado Codro, y alcanzó gran popularidad a propósito de una participación muy activa que tuvo en la guerra de Megara en el 600 a.C. por la defensa de la isla de Salamina. A propósito de esta guerra, se recuerda la composición y ejecución de una elegía que les leo en castellano para que puedan tener acceso al temperamento y al tono con el cual se pudo comunicar e incentivar a los conciudadanos en la defensa de la patria. Es el fragmento 2, según la edición de Dill. Yo, como heraldo de Salamina añorada, he venido trayendo un cantar, no una arenga, arreo de palabras. Se pierde un fragmento, entonces quisiera ser yo polegandrio o bien sicinita, digo en lugar de ateniense, o un habitante de otros pueblos, cambiando de patria. Pues va a decir enseguida la gente, este es del Ática, uno de los que vendieron a Salamina, refiriéndose a folegandrios y sicinitas que, según la mirada popular ateniense, traicionaban a Atenas.
vayamos a Salamina a luchar por la isla añorada y a quitarnos esa vergüenza de encima, digamos. Bueno, la idea es, con argumentos en su cantar, convencer a los conciudadanos de luchar para poder defender parte del territorio ateniense. En el 504 convoca a un sufragio en el cual resulta ser elegido por los conciudadanos como arconte reconciliador y legislador que pudiera poner orden en la anarquía existente. Una anarquía caracterizada por la tensión entre propietarios de la tierra que se comportaban de manera arbitraria y ciudadanos que no podían soportar esas cargas políticas y económicas, políticas sociales y económicas. Así que finalmente resulta elegido para reformar una constitución que ya existía en Atenas y que, entre otras cuestiones importantes, implica la abolición de la esclavitud por deudas, la reforma de la moneda, de las costumbres, siempre atendiendo a la puesta en valor de la dignidad humana, que es el fundamento de lo que paulatinamente va a permitir las bases para la construcción de una república ateniense. Esta constitución es aprobada y supone la responsabilidad de los ciudadanos de defenderla por 10 años. Luego del periodo en que se desempeña como arconte, como gobernante, emprende un viaje para conocer otras culturas, va a Egipto, a Chipre, recorre Asia Menor, siempre con la misma intención de aprender. Hay un pasaje en uno de los fragmentos, el 22, que comparto con ustedes: envejezco aprendiendo siempre muchas cosas, que un poco da cuenta de esta inquietud permanente de Solón por aprender en todo momento, una actitud característica del griego. A su vuelta del viaje, de este largo viaje, se encuentra con una Atenas en la cual se venían dando cambios sociales, y muere al poco tiempo, en el 560, poco después de haber alcanzado el gobierno Pisístrato, contra el que durante mucho tiempo Solón había advertido. Vamos a leer algunas citas de Solón. Vamos, por favor, a la cita 2. Vamos a la cita 2, dice: Moira de tois netois y caconferei edecai eslon, dora dáfricta theon gigneta y athanaton. El vocabulario, antes que nada, veamos. Toi, adverbio así, snetoisi, tiene una marca dialectal, en el dativo plural agrega una iota. Snetois equivale a snetois. La palabra se enuncia snetos, snete, sneton, mortal, fero, dar, edecai, y también ethlos, ethle, ethlon, bueno, affictos, inevitable, gignomai, ser, llegar a ser, athanatos, athanaton, inmortal.
Volvamos a la cita. El verbo es ferei, tercera persona del singular, da. El sujeto Moira. Recordamos que la Moira es la divinidad que se ocupa de distribuir bienes y males y de hilar el destino de mortales e inmortales. La Moira da snetoisi a los mortales, objeto indirecto, kakon edekai eslon, lo malo y también lo bueno, en acusativo, ¿no? Un objeto directo. Toi, así, con lo que tendríamos una traducción posible, y la Moira así da a los mortales lo bueno y también lo malo. Dora da fictaceon gignetai athanaton. El verbo es gignetai. Gignetai es un verbo deponente, perdió la voz activa y en esta etapa de la lengua griega la voz media o pasiva se traducen por la voz activa. Son, diríamos, atendiendo a que el sujeto está en neutro. Los regalos Dora, Theon, Athanaton, los regalos de los dioses inmortales, Gignetai, son o llegan a ser aficta, inevitables, imposibles de rechazar, inexorables. Observemos que hay un hiperbatón marcado. Dora, Theon, Athanaton es el sujeto, Dora núcleo, Theon, Athanaton complemento determinativo, Theon núcleo, Athanaton modificador directo. Los regalos o los dones de los dioses inmortales, Gignetai, son aficta. Aficta, fíjense, inexorables, modifica al verbo Gignetai y también al núcleo del sujeto, Dora, está en su mismo caso. Revisamos todo. Moira de tois netoisica conferei edekai eslon. Y así la Moira da a los mortales lo bueno y también lo malo. Dora da ficta theon gigneta y athanaton. Los dones de los dioses inmortales llegan a ser o son inevitables. Vamos a la cita 3, corresponde a otro fragmento de Solón. Dice: Juto demotion caconergetai, oicade gecasto, auleioi de tiegein ukecelus y cirai. Primero atendamos al vocabulario. Juto, así, democios, democia, democión, público o común también. Erhomai, otro verbo deponente, alcanzar. Oikade, adverbio, significa a la casa. Recuerden que los adverbios no se declinan, son formas indeclinables. Auleion significa del patio o de la casa. Eti, seguido por uk, ya no. Ecelo, poder. Cira, ciras, ge, puerta. Y ejo, proteger. Bueno, juto demotion caconergetai oicade gecasto. El verbo es ergetai, alcanza. El mal común alcanza, juto, así, oicade.
en la casa, gecasto, a cada uno. Observemos la sintaxis, sujeto de moción cacón, el mal común, ergeta y núcleo, juto, un complemento circunstancial, oicade, en la casa, complemento circunstancial, y gecasto, ese dativo, objeto indirecto, a cada uno, le alcanza, ¿no? Vemos el verso siguiente. Auleioi betiegein ukethelusi thirai. El verbo es ethelusi, pueden, ukethelusin, no pueden, y podemos además agregar eti ukethelusin, ya no pueden. El sujeto es auleioi thirai. Qué difícil traducir al castellano tal como aparece auleioi, porque no tenemos una forma que se traduzca del nominativo plural. Tendríamos que decir las puertas de la casa o las puertas del patio. Digamos, con esa, atendiendo esta cuestión de que no tenemos manera de traducir al castellano el calificativo auleioi, lo traducimos como un complemento preposicional de la casa. Las puertas de la casa, entonces, eti ukethelusi, ya no pueden, egein, proteger. Allí, ethelusi, egein funcionan juntos como una frase verbal. Ambos dicen núcleo, constituyen justamente una frase verbal. Bueno, revisemos los dos versos. Juto de moción caconergetai, oicade gecasto. Así el mal público alcanza en la casa a cada uno. Auleioi detiegen ukethelusi thirai. Las puertas del patio o las puertas de la casa ya no pueden proteger. La idea esta de Solón relacionada con la necesidad de evitar la anarquía, que tiene que ver con un mal común que, si no es atendido por la comunidad, termina perjudicando y ingresando en cada casa, ¿no? Perjudicando a cada uno, justamente porque no se han realizado las previsiones necesarias. Y vemos la cita última, la 4, que dice ananke dudé de hoy majontai. El vocabulario está debajo. Ananke es necesidad, majomai, otro verbo de ponente, luchar, combatir, ude ni. El sujeto es theoi y tiene ese theoi una palabra ude, que es un coordenante aditivo, ni los dioses, majontai, combaten, luchan, ananke, contra la necesidad. Ananke es un complemento circunstancial de majontai y el sujeto de hoy.